Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Estoy aquí con Game of My Destiny episodio 15. ¿Qué respuesta le dio Asille a Mayr? ¿Cómo escapó Nergis de la comisaría? No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta al video antes de ir al video. Disfruto ver. Nergis dice en la comisaría, yo no quería que fuera así, te lo digo. Mayr y Asille corren a la estación de policía y atrapan a Nergis antes de que hable. Llaman al comisionado desde algún lugar y Mayr dice que debemos encontrar algo de inmediato mientras el comisionado no está allí. Nergis habla con su madre. Dice que si me rindo, mi padre y yo seremos una familia. Asille, no puedo ser feliz enviándote a prisión, hija mía. Si me cuentas todo, digo que lo hice, me rendiré y nadie me creerá, ni tú. Nergis no habla. Mayr dice en las redes sociales que tuvieron una pelea con el hijo de nuestro vecino y lo criaron, y salen de la estación de policía. Cemal recibe la llamada de Mayr. Él dice que tú y Asille están enamorados el uno del otro en lugar de ser compañeros de viaje. Mayr no dijo que no estuviéramos enamorados, solo dijo que nuestra amistad es más importante que nuestro amor. Mayr Cemal dice, ¿quieres obtener una revancha del picnic de mí? Cemal dice que sí, incluso dile que se detenga y pelee. Mayr aparta el coche a un lado. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que no puedes quitarme? Dice que si no estamos casados, amamos a la misma mujer, así que diré que me estás tomando el pelo. Cemal se ríe y dice que llegamos tarde a la reunión. Nergis habla con Asille en la cocina. Nedret viene después. Nergis, mamá, ¿puedo ir a pescar con mi papá? Dice que solíamos ir mucho cuando éramos pequeños. Asille dice, está bien, déjame hablar con mi hija Mayr. Nergis, Mayr dice que no con mi hermano, sino con mi padre. Nedret dice que no volverás a decir esa palabra en esta casa o te denunciaré. Asille toma a Nergis y se va. Nergis dice, madre, si no fuera por esa mujer, nos habríamos fugado con mi padre hace mucho tiempo. Asille dice que tu padre no dijo que iríamos, dijo que hablaría con Elin. Nergis, nos eligió de todos modos, dice que se divorciaría de Elin. Mientras Narciso se balancea en el jardín, Cemal se le acerca. Nergis dice ¿qué haces aquí, hija mía? Nergis Daddy dice que no volveremos a ser una familia. Cemal dice que es mi hija por tu madre. Nergis dice que mi madre no es culpable, ha pasado por mucho. Cemal Nergis llega a la cocina con Ahmet y Ugur. La cocina dice que hoy haremos galletas juntos. Nedret se va. Cemal y los niños se lo pasan en grande en la cocina. Se les olvidan las galletas en el horno, las queman y les desborda la leche. Mientras Cemal le quemará la mano y le pondrá hielo, Asille dice, aplique clara de huevo, obtendrá sueco. En ese momento, llega Ellen. Nergis se deprime y dice que puedes hacer el resto de mí y se va. Elin se prepara para el cumpleaños de Zual. En el jardín, Asille, Mayr y Cemal celebran juntos. Elin le compra un regalo a Zual. A Zual le gusta mucho, pero dice que tu collar es más hermoso. Elin dice que lo compró después del nacimiento de Cemal Ahmet. Asille recuerda el pasado. Elin dice lo que le pasó a Asille, perdiste el ojo. Después de que mi primera esposa, Asille, nos dejó y se fue, recordé que vendí mis aretes para alimentar a los niños. No estés triste, pero ahora soy muy fuerte gracias a él. Asille se levanta de la mesa para cuidar a los niños. Jamal va tras él. Asille, no sabía que estabas en tantos problemas. Dice que pensé que vuestras madres se encargarían de ello. Mis padres Asille no me perdonaron por casarme contigo. Mientras estabas comprando regalos de diamantes para tu esposa, él dice que no teníamos dinero para comprar pan. No sabía que estabas en una situación tan difícil. ¿Cómo no supiste, Cemal, que era mi trabajo?
Dice que no tenía con quién dejar a los niños. Jamal se disculpa. Ojalá pudiera compensarlo. Asille, me alegro de que no lo hayas compensado, Cemal, porque no puedo perdonarte. Dice que no puedo perdonar hasta el final de mi vida. Mientras sopla las velas a Mair en el camino, Zual dice que quería que sucedieran cosas buenas en mi vida y te deseaba a ti. Cemal ve todo a través del cristal. Inmediatamente va a la habitación de Asille. Dice que Mair besó. Asille dice que no mientas, Cemal. Qué mentira, él era un hombre ideal, ustedes eran una familia perfecta. Asille dice sal de mi habitación, ¿qué tipo de hombre eres? Cemal dice que estás despidiendo al hombre equivocado, despedirás a Mair. Mientras Ugur prepara el desayuno para Asille y Mair, se unta chocolate en la nariz de Mair. Asille se ríe y trata de limpiarlo, mientras Cemal observa desde la puerta y dice que Dios aumente su conversación. Cemal quiere hablar con Asille. Dice lo que le pasa al asistente. El hombre me besó frente a mis ojos, ¿cómo mantienes la calma? Solo porque estás enojado conmigo, te callas. Porque algo en mi vida te preocupa. Divorciarse y luego rebelarse. Me voy a volver loca de lo orgullosa que estás. No te hablaré de Mair, Cemal. Estás tan enamorada, Asille. Geu con diéresis LSU con diéresis M le pide a Asille que rinda cuentas por hablar con Cemal. En ese momento, Cemal va y viene a Geu con diéresis LSU con diéresis M. Cuéntale todo al hermano de Mair. Geu con diéresis LSU con diéresis M Nedred dice que si no amenaza, ya te lo diré. Ahí es cuando viene la ira. Cemal les dice a los dos, digan algo a Asille nuevamente y le explicaré todo a Elin. Asille se encuentra con Meral. Dice que Mair besó. No te pierdas a mi amigo de Meral, es muy buen hombre, mira, te lo arrebatan delante de tus ojos. Él dice que si Cemal no entrara en tu vida, ¿no sería lindo que estuvieras en otro lugar? Meral ve a Zual y Mair en el hotel. Él va a ellos para molestarlos. Zual se enoja y se va. Meral Maire, eres un hombre muy agradable, obtuviste la máxima puntuación de mi parte. Asille es mi vida, quiero que seas feliz toda la vida. ¿Tienes un corazón en Asille? Lo hay, pero Asille dice que me dijo que soy su amiga. Dice que dijiste que lo amabas. No. Dice que no dije. No te preocupes, Asille es fuerte, también necesita un hombro seguro. Dice que necesita ser amado. Dice que no quiero que tenga que amarme porque le hice un favor. No pienses con tanto cuidado, Mair dice que actúes. Mair decora la caravana y llama a Asille. No podría decirle te amo a la persona que solía amar. No quiero llegar tarde ahora. El destino me trajo a mi compañera de viaje. La mujer de la que me enamoré. Quiero mirar a esa mujer de ojos estrellados por el resto de mi vida, me enamoré tanto de ti. No tienes que decir nada. Mair dice que te dije mis sentimientos por ti, eres mi amigo. Ojalá me odiaras tanto. Mair, lo siento mucho, no quise molestarte. No estás molesto, hagamos como que nunca hablamos. Es bastante tarde en el aire, vayan chicos, no se preocupen. Envía a Asille a casa. Mair bebe en el hotel, mientras que Zual envía un mensaje y se dirige a él. Por la mañana, hay un problema de robo en el hotel y Cemal mira las cámaras. Luego viene Elin. Mair ve a Zual entrar en su habitación. Elin le pide cuentas a Zual, el hombre tiene hijos casados, ¿no te importa? No hice nada solo. Dice que hay cosas que no sabes. Aún así, lo que hiciste es muy vergonzoso. Zual dice la verdad. Mair no está casado con Asille, se conocieron hace 2 meses. En ese momento llega Jamal. Ugur tiene miedo de su sueño. Viene su abuela. No tengas miedo hijo, siempre estoy a tu lado. ¿Me amarías aunque no fuera tu nieto? Por supuesto que te amaba hijo, te amo por lo que eres.
Entonces déjame contarte un secreto, abuela, pero no se lo digas a nadie. Mayr dice que no es mi padre, estamos huyendo de la policía. Hemos llegado al final del episodio, amigos. Veamos qué hará Emine. Cuídate. Adiós.